primer tema es la violencia contra la comunidad LGBTIAQNB+. Vamos a establecer el escenario de este tema que vamos a hablar en este momento. Y dice así: según las estadísticas del 19º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, la violencia y abuso contra la comunidad en Chile aumentó un 14,7% durante la pandemia. En el 2020 hubo 6 asesinatos, 132 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 16 abusos policiales, 110 casos de discriminación laboral y 33 de tipo educacional, 379 episodios de marginación institucional, entre otros. Todo esto pasó solamente el 2020 y especialmente durante la pandemia. Durante este año hemos visto una seguidilla de denuncias por ataques contra personas de nuestra comunidad sexodiversas. Emilia Vilén Bausis perdió la vida en la lucha territorial en Panguipulli, siendo asesinada por guardia de seguridad empresarial. La compañera Isidora Caris del Sindicato de Mujeres Trans y Trabajadoras Sexuales Amanda Joffre fue agredida en mayo con más de 100 perdigones. La presidenta del mismo sindicato, Alejandra Soto, fue agredida y prendida con fuego. Un joven trans denunció agresión en contra de él y de su polola en el trabajo. Y así suman los casos del 2021, que ya estamos por terminar el año, en los cuales la ley Zamudio antidiscriminación no ha funcionado a cabalidad. Casos que se han acrecentado por el avance y el resurgimiento de sectores más conservadores a nivel político, especialmente en las últimas semanas lo hemos notado, con agresiones verbales y con diferentes actitudes que van en contra de nuestra comunidad, y parten obviamente de la extrema y ultraderecha, que no respetan nuestros derechos fundamentales y están en contra de todas nuestras existencias. Señoritas y señores panelistas, invitados, la pregunta es la siguiente: ¿cómo enfrentar el aumento de la violencia contra la comunidad homosexual en Chile ante el avance del neofascismo? Les voy a indicar inmediatamente quién es el primero que tiene que responder, y es nuestra querida Gala Andrómeda. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, recuerda que tienes 3 minutos para poder hablar del tema y corre tu tiempo. Vale, perfecto. Primero que nada, muy buenas noches a todos mis huachiturri, mariquitas, personas de la periferia, personas de nuestra comunidad LGBTIQAMB+, que están asistiendo a este encuentro, que es el primero que se da en contexto de candidatura electoral, sobre todo ante el avance del neofascismo que se está dando en el territorio, en un contexto internacional y después de un periodo de crisis debido al COVID-19 que todavía está presente. Primero que nada, querido Rocco y panel de invitadas, yo considero que lo primero que debemos hacer como personas LGBT en este caso es tomar todos los espacios posibles, tomar todas las oportunidades que nos han otorgado las personas que nos antecedieron, tomar con valentía el desafío de enfrentarnos a esta amenaza, porque es una amenaza real, es percibible, existe, y la verdad es que en algún punto, en algún contexto, la sociedad y en algún aspecto nosotros hemos dejado que este neofascismo avance a través de esta idea de no comprometernos, de no involucrarnos por el temor que podemos sentir ante algún ataque hacia la violencia. Siento que a la altura del contexto que estamos enfrentando, la visibilidad es una de las principales herramientas para poder mostrarnos como personas plenas, con la capacidad que tenemos de poder representarnos en distintos aspectos de la sociedad, como por ejemplo nuestra compañera Emilia Schneider, que ya es una diputada de la República, Bessie Gallardo, por ejemplo, que es constituyente, el compañero Pino, que viene de la región de Los Ríos, que también candidateó para constituyente, pero también es una persona profesional. Todos tenemos la suficiente capacidad para pertenecer a esta sociedad, poder crear poder crear elementos de construcción, de aporte, y esto es algo que se nos ha negado históricamente. Quizá ante la violencia lo mejor que se puede hacer es unificarnos en los territorios, en las localidades, porque es muy difícil poder enfrentar la violencia sistémica en la soledad. Y este mensaje, quizás un poco más corto,
va dirigido a todos mis guachiturris que provienen desde los espacios periféricos, desde las zonas fuera del centro del poder. Si te encuentras sola en algún espacio, si sientes que estás en soledad, porque eso es parte de salir de todo tipo de closet, mi amor, es muy prioritario que logres encontrar compañeros en el camino. Hay organizaciones que se forman desde la sociedad civil LGBT que están luchando en pro de ese camino, y ante el Estado y ante las instituciones del sistema patriarcal es prioritario poder plantearnos como personas de pleno derecho. El espacio público es algo que pelearon nuestras compañeras en general en las décadas previas. Vamos con Ada Escanilla. La misma pregunta: ¿cómo enfrentar el aumento de la violencia contra la comunidad homosexual en Chile ante el avance del neofascismo? Vamos, Ada, 3 minutos ahora. Hola a todos. Bueno, primero agradecerles la invitación, estoy muy contenta de estar acá y creo que el generar estos espacios, tal como decía Gala también, es súper importante el poder reconocernos, ¿no? El poder vernos y reconocer de que no estamos solos en esto, de que a todas nos violentan sistemáticamente en distintas oportunidades, de que todos vivimos en esta constante violencia, sobre todo luego del avance del neofascismo, ¿no? Como tú bien decías, Rocco, ha habido un aumento exponencial no solamente en Chile, sino que también en toda Latinoamérica con el avance del neofascismo en los distintos países, ¿no? Ha habido un gran aumento a los ataques de las personas de la comunidad LGBTIQA+, y es súper complicado poder defenderse y poder contraatacar, ¿no? Sino que creo que lo más importante es poder encontrarnos, poder reunirnos, poder visibilizarnos, como también bien se decía. Creo que esas son formas de dar cara, de dar resistencia en los distintos espacios en los que estamos. Muchas veces las personas de la comunidad LGBTIQA+, estamos soles en nuestros espacios, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, ser la única persona trans en tu trabajo o ser la única persona homosexual en el espacio en el que estás, en tu curso de estudios, etc. Entonces, es muy importante el poder entender de que todos estamos en la misma lucha, ¿no? Y que finalmente cuando uno se reconoce en el otro, se reconoce de que vivimos las mismas violencias y las mismas, la misma resistencia en este sistema, creo que es más fácil poder sobrellevarlo, ¿no? Es más fácil poder poder seguir adelante, ¿no? Hoy en día también estamos siendo cada vez más visibles, ¿no? Cada vez hay más personas que se reconocen como trans, que se reconocen como homosexuales, como lesbianas, como no binarias, ¿no? Y eso nos da mucha visibilidad y le hace entender a las personas que son cisgénero, ¿cierto? Que están en la heteronorma, de que existimos, de que tenemos talentos, de que tenemos un espacio que entregar, tenemos muchos espacios de donde dar lucha, ¿no? Somos personas, como bien decía Gala, que somos profesionales, ¿no? Que podemos aportar a esta sociedad y creo que eso es lo que tenemos que demostrar todos como comunidad para poder avanzar en contra de esta violencia, ¿no? Perfecto, Ada. Muchas gracias por tu opinión. La señorita Erika Montesinos, vamos con la misma pregunta, te la repito para que quede bien claro: ¿cómo enfrentar el aumento de la violencia contra la comunidad homosexual en Chile ante el avance del neofascismo? Erika, tu tiempo, ahora ya. Hola, bueno, primero que todo, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo igual hablaría más allá de la comunidad homosexual, hablaría de la comunidad homosexual, lésbica y trans también. Y bueno, y un montón de identidades. Aquí no solamente hablamos de homosexualidad, que siempre se vincula, ¿verdad?, con los compañeros gays, sino que también hablamos de la violencia hacia nuestras comunidades, disidencias sexuales. Y frente a eso, obviamente que para mí es importante recalcar
que estamos en un momento crucial de nuestra historia política, donde sentimos la amenaza, ¿cierto?, del avance de los fundamentalismos religiosos, de los fanatismos, ¿verdad?, religiosos, políticos, que antes muchas veces lo hablábamos así como algo que pasaba en otro lado, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, pero lo tenemos aquí. Desde hace años que yo, al menos como activista lésbica feminista, desde mi agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, veníamos denunciando, ¿cierto?, el avance sostenido de los fundamentalismos. Y a eso nos referíamos, por ejemplo, con la instalación de una bancada evangélica en el Congreso, cuyos, por ejemplo, diputados hacen gestiones en los ministerios, en las políticas públicas, para bloquear precisamente políticas públicas tendientes, ¿verdad?, a mejorar la calidad de vida de las disidencias sexuales. Entonces, frente a eso, eso también es violencia. Esa es violencia no solamente en el sentido de que obviamente nos agreden en la calle, en la pobla, ¿cierto? Estamos sujetas, ¿verdad?, a un montón de persecución, sino que también estamos sujetos a la persecución, digamos, de este acoso que hacen estos fundamentalismos. Y ya lo vieron ustedes, por ejemplo, ¿no? Diputados de la UDI solicitando investigar a los compañeros de OTD, ¿verdad?, exigiéndoles que transparentaran sus recursos. Eso es acoso y eso es violencia. Por eso, en este momento, después de este debate presidencial que tuvimos ahora, es importante, ¿cierto?, visibilizarnos, y sobre todo a las más y los más jóvenes, ir a votar, porque este avance de los fundamentalismos es el peligro que es para nuestras vidas, para las vidas de los compañeros trans, para la vida de nuestras compañeras lesbianas con una expresión de género camiona, ¿verdad?, que han sido agredidas. Tenemos un caso después de 5 o 6 años de Nicole Saavedra, que se pudo obtener justicia, sumamente invisibilizada. Tenemos un montón de compañeras trans, ¿cierto?, asesinadas, agredidas. Entonces no podemos seguir avanzando esto. Entonces, bueno, para mí en estos momentos hay que unirse, y creo que por ahí entonces va mi respuesta. Más que decirte qué podemos hacer, este es un país tremendamente legalista, sabemos que a través de leyes endurecer los crímenes de odio, exacto, ¿verdad? Pero creo que este momento actual exige que nos unamos y veamos, digamos, el real peligro que reviste el avance de estos fanatismos religiosos representados, ¿verdad?, perfecto, por el candidato de ultraderecha. ¿Cómo enfrentar el aumento de la violencia contra la comunidad LGTBQ+ en Chile ante el avance del neofascismo? Mira, Luis, yo principalmente... Sí. Bueno, muy buenas noches a todas, todos y todos quienes están viendo también esta transmisión. La verdad es que yo creo que, bueno, desde mi trinchera tiene un componente educativo tremendamente fundamental. Yo creo que el concepto clave es generar espacios seguros. La escuela, por ejemplo, como uno de los espacios que esta sociedad ofrece a niños, niñas y adolescentes, tiende a ser más seguro a veces que incluso la propia familia, donde ese niño, niña y adolescente ha nacido y crecido. También tiene que haber, por supuesto, un seguimiento y una modernización de todo lo que es el marco curricular y lo que tiene que ver con las normativas de convivencia. Esto porque hoy por hoy, si bien existen normativas ministeriales y leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes respecto de, por ejemplo, su identidad de género, que es una de las variantes que, a las cuales se le ejerce violencia en esta sociedad, aún así estamos desactualizados y desarticulados. Entonces, para mí es súper impactante la estadística de los 33 o las 33 personas agredidas por cuestiones de género, porque finalmente eso es el curso promedio. O sea, estamos hablando de que un curso completo de un colegio está siendo agredido por razones propias de lo que es la expresión de género, por supuesto también, y todas las variantes respecto de la identidad. Yo creo que también es fundamental hablar con transparencia. Cuando hablamos de fundamentalismo religioso, no solo hablamos de las personas cristianas, que normalmente se sienten aludidas, sino que también hablamos de los otros fundamentalismos, como por ejemplo el cientificista. Los cientificistas son aquellos que creen que la ciencia da la explicación a todo y que aquello que escape de la norma es anormal. Bueno, la ciencia misma explica que si algo fuese antinatural, lisa y llanamente no existiría. Y es tremendamente absurdo, digamos, pensar que la manifestación LGBTIQA+ fuera antinatural, porque se dan todas las especies animales. Entonces, a menos que tú creas que el ser humano es una especie extraterrestre, que también puede ser, esa puede ser tu creencia,
no tiene que ver con la realidad. Entonces aquí tiene que haber una lucha desde la verdad también y desde la confrontación. Y una última cosa, creo yo, que nosotros a nuestros colegas también tenemos que decirle que no pueden pasar los micromachismos, todas las microagresiones que existen en el aula, nosotros no las podemos dejar pasar. Porque el hecho de que un profesor calle ante la violencia, a la masa le enseña que eso está bien y no debe ser así. Uno tiene que parar, tiene que, digamos, penalizar los malos actos y, por supuesto, también felicitar a aquellos buenos. Para aquellos que dicen, oye, pero siempre atacan a la religión, bueno, no se nos tiene que olvidar que el país es un estado laico y por lo tanto la religiosidad debiese estar remitida siempre al ámbito personal y nunca a pasar a llevar los derechos fundamentales de ninguna persona de este país. Creo que esas son como las aristas que hay que tomar para prevenir esta agresión y avance del neofascismo. Vamos ahora con la misma pregunta para Emilia Schneider. Lo primero, bueno, saludarles a todos, a quienes nos estén viendo también. A mí me toca, además de en un rol como futura parlamentaria que voy a compartir con estas personas de ultraderechas, sino también estar un poco acá para hablar también de las propuestas que tiene nuestra propia candidatura de Gabriel Boric, de Prodignidad en torno a diversidades sexuales y disidencias sexuales. Así que también aprovecharé de decir algunas cosas desde ahí. Lamento, eso sí, que en los debates en general no se haya una discusión a fondo de la importancia que tiene el hacerse cargo hoy día de la violencia y los ataques de odio que vive nuestra comunidad, que se han radicalizado a través del avance de estos discursos de odio, de este neofascismo, y que es algo que hemos visto repetido en Brasil, en Estados Unidos, que aumentan los ataques de odio, que aumenta la persecución contra personas que piensan distinto. Por ejemplo, el caso del asesinato de Marielle Franco, una concejala feminista de izquierda, lesbiana, en Brasil, que el asesino fue a tocarle la puerta a Bolsonaro. Dicho eso, yo creo que hay que hacerse cargo de dos cosas, o sea, de tres dimensiones para enfrentar este auge de violencia contra nuestra comunidad. La primera es la dimensión política, que yo creo que aquí varias antes que yo tocaron muy bien, que es efectivamente que aquí tiene que haber una condena transversal, y más que una condena por ponerse en una altura moral, es ponerle un paralé, de alguna manera, a discursos que no pueden reproducir autoridades públicas, a discursos que no pueden reproducirse desde los medios de comunicación porque incitan al odio contra una comunidad, y eso empodera a quienes nos quieren agredir. Entonces, lo primero es una cuestión, un acuerdo político amplio, de que esto no tiene lugar en una democracia. En segundo lugar, creo que hay que aprovechar también de tener políticas públicas que se hagan cargo de la prevención. Hoy día, la ley antidiscriminación lo que te da es un agravante penal y una acción civil para que a la persona que agreda a una persona de nuestra comunidad le pongan una multa en dinero. No es una cuestión muy profunda para hacerse, no una sanción, y tampoco, por supuesto, no se hace cargo de ningún tipo de políticas de prevención. Y en último lugar, yo creo, y lo más importante, hay que aprovechar la educación. Por eso una propuesta que hemos puesto tanto en nuestro programa es la educación no sexista, la educación sexual integral, como mecanismos para no solamente que nuestra comunidad se entienda, se acepte, nos conozcamos, sino también para que las personas heterosexuales y género no crezcan educadas en el odio. Y hoy día, solo para cerrar, me tocó, no sé si estoy pasando el tiempo, ¿no? No. Te quedan 25 segundos. Ah, qué estupendo, ya. Hoy día fui a conocer el primer liceo multigénero de Chile, que está en Independencia, un espacio estupendo, construido con mucha participación de la comunidad, y donde efectivamente se les da un espacio en la educación pública a las niñas y adolescentes para expresarse, para educarse en la riqueza de la diversidad y la inclusión y en el fondo la aceptación entre todos, de la dignidad de todos, de los derechos humanos de todas las personas, no solamente de nuestra comunidad. Había niñas migrantes, niñas de distintas realidades sociales, y en el fondo el colegio era un gran proyecto de inclusión y de defensa de los derechos humanos, así que se puede. Me parece genial. Y eso, solo para contarles esa experiencia que es muy bacán. El liceo se llama Doctora Eloísa Díaz, para que lo busquen. Vamos ahora con Anastasia María Benavente. Anastasia está con nosotros, y te repito la pregunta solamente para poder manejar bien el tema, pero sé que tú ya tienes mucho camino recorrido en esto. ¿Cómo enfrentar el aumento de la violencia contra la comunidad LGTBQ+ en Chile ante el avance del neofascismo? Bienvenida, Anastasia, vamos con tu tiempo ahora.
Hola, saludos a todos, gracias por la invitación, a todas las activistas, los profesores, los artistas que están acá. No puedo dejar de no saludar a la Emilia Schneider porque siento que es un hito histórico el que ella se haya convertido en diputada. Te mando un abrazo, Emilia. Concuerdo absolutamente con todos los puntos que pusiste ahí en la tabla. Y ya para ahondar en la pregunta, decir que ojalá que no solamente estemos en este debate las personas que estamos acá, que pensamos más o menos igual y que tenemos seguro el voto, sino que lleguemos a través de los canales que ustedes se unieron, a través de los medios, para llegar a esa gran masa de personas gay, de personas lesbianas, etcétera, de nuestra comunidad, que todavía están en la duda o que se les pasa por la mente votar por Kast. Y le hablo directamente al arribismo homosexual, le hablo a las fachas pobres, a mis compañeras trans y transformistas que han ido hablando por medios sociales que los derechos se los ganan ellas, y que en realidad finalmente la lucha que se ha hecho históricamente no vale de nada. Y les digo a todas esas personas que si no hay leyes que nos protejan, nadie lo va a hacer. Así que finalmente apelar directamente a esas personas y que no caigamos en esos discursos y no repitamos esos discursos por hacernos las regias, por hacernos las divas, por hacer ese discurso faustino que todas nos venimos bajando del avión y que todas somos regias y vendas, porque en realidad eso es una estupidez del puerto un buque. A nadie le importamos, todo lo contrario, nos quieren marginar, nos quieren dejar escondidas, inclusive de nuestras propias familias. Entonces, basta con esos discursos. Yo creo que para llegar a eliminar la violencia, primero tenemos que empoderarnos como comunidad, entender que la violencia es una violencia estructural, histórica y permanente, y que no solamente es una violencia física, sino que es una violencia psicológica, una violencia institucional y una violencia simbólica. Cuando las personas trans nos vamos a un restaurante o nos vamos a un edificio público, a una biblioteca y queremos ir al baño y nos vemos enfrentadas a un letrerito con un sombrero y a otro letrerito con una falda, eso es una violencia simbólica que no podemos seguir perpetuando en una sociedad que pretende ser inclusiva. Entonces, primeramente entender que la violencia es una violencia estructural y es simbólica y es histórica. Y a la vez hacer comprender desde nuestro empoderamiento, desde ese conocimiento, empoderar con ese conocimiento a las demás personas. Porque hay muchas personas que dicen, ay, pero es que ustedes se creen especiales, ustedes se creen esto, ¿y por qué? Pero si todas las personas tenemos que trabajar y todas las personas... Pero la verdad es que no. Porque no es lo mismo ser una persona cisgénero a ser una persona transgénero. De hecho, uno de los grandes avances y aportes de la epistemología trans es justamente entenderla como una categoría más para hacer un análisis interseccional. No es lo mismo tampoco ser una persona racializada, empobrecida, que viene de un sector rural, etc. Entonces, perfecto, finalmente yo creo que para la respuesta a esa pregunta iría por ahí, a la comprensión de la violencia. Perfecto, Anastasia, muchas gracias. Exacto, vamos entonces ahora con Diego Figueroa. Diego, bienvenido. Vamos, Diego, con tu tiempo ahora ya. Muchas gracias, Rocco. Buenas noches a todos. Gracias por generar este tipo de espacios que yo creo que es tan importante y que se sigan replicando de diferentes maneras. Estoy de acuerdo con todo lo que mencionaron anteriormente y creo que es súper importante primeramente seguir el empoderamiento y poder mantener el activismo en todos los espacios posibles. Y como mencionaron igual de diferentes maneras, poder concretar la unidad, o sea, toda la comunidad, todos los colectivos y las poblaciones LGBTQIA+, tenemos que trabajar de manera unificada para poder concretar los avances que se necesitan establecer ahora en esta transformación social que estamos viviendo. Y también, como lo había mencionado, la violencia viene desde múltiples factores. Entonces, atacarlos a todos claramente es muy complejo, pero hay que ir de a poco poder sintetizando para poder concretar las líneas de acción que nos van a llevar a mantener un trabajo, ya sea en lo político, en lo educacional, en los aspectos de salud, en los aspectos laborales, en realidad, en todos los aspectos en que las personas de la comunidad nos vemos afectadas y nos vemos violentadas. Entonces, comentar algunos de los lineamientos, por ejemplo, que se pudiesen concretar. Primeramente, Clara, como mencionaron igual, tiene que ver con las políticas públicas, tanto con la nueva Constitución y también desde el Parlamento, y futuramente quizás igual en el trabajo del Ejecutivo, en concretar políticas públicas para todas las diversidades, para que sean realmente incluidas y que sean consideradas de que somos personas que necesitamos respeto, necesitamos derechos, y que actualmente no se nos garantizan. Y eso es una falencia súper grande que tiene nuestro sistema.
De igual manera, por ejemplo, trabajar en la educación, pero no solamente en la educación en los colegios y en las primeras edades, sino que en toda la sociedad, generar campañas de concientización, de que la gente conozca más respecto a las diversidades, porque tienen muchas dudas y muchas veces generan discriminación y violencia por ignorancia o porque desconocen muchos conceptos. Entonces ahí tiene que ver otro trabajo que tiene que ver con educar a la sociedad, involucrarnos en ese proceso de autoeducación y fomentarlo en todos los espacios posibles. De igual manera, por ejemplo, la ley antidiscriminación, si bien no viene a solventar la discriminación, se tiene que plantear reforma o reestructurar a la actual legislación que ya está vigente. O sea, eso tiene que cambiar porque no contribuye a que no haya discriminación y históricamente la comunidad se ha visto afectada por eso. Entonces, tiene que haber seguridad social para que podamos sentirnos seguros en todos los espacios. Y eso igual quería comentarlo. O sea, Rocco, mencionaste estadística, pero mucha de esa estadística está invisibilizada porque no llegan los casos a concretarse de denuncias, porque no hay espacios seguros para hacer las denuncias. Entonces, en eso igual nosotros tenemos que trabajar de manera colectiva, de que esas denuncias pueden unificarse y nosotros levantar más esa estadística para concretar, sí, se necesitan cambios, porque está pasando en todo Chile. Entonces, esos cambios los podemos generar de manera unificada, por ejemplo, generando más espacios seguros para que la gente comente qué le está pasando, qué tipo de violencia está sufriendo, porque son de muchos factores y hay que abordarlo, como dije, de manera como de a poco para poder sumar y concretar una estabilidad en los derechos que necesitamos toda la comunidad. Exacto, Diego, muchas gracias. Estamos con mi querida Bexy Gallardo, constituyente. Te repito la pregunta para abordar el tema. Dice, ¿cómo enfrentar el aumento de la violencia contra la comunidad LGTBQ+ en Chile ante el avance del neofascismo? Bexy, tu tiempo en pantalla, ahora ya. Ya, yo voy a dar una respuesta más de la institucionalidad. Entiendo, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho acá, pero aquí faltan hartas cosas. Primero, no hay una buena recolección de datos. ¿A qué me refiero con esto? No hay datos concretos, por ejemplo, de cuánta población intersexual tenemos, o un dato concreto de cuántas personas transgénero o de cuántas personas no binarias hay en la población en Chile. Porque el último censo, el mejor censo de la historia, no fue el mejor censo de la historia, por cierto. Además de eso, no tenemos datos reales de violencia policial. Tampoco tenemos datos reales de trabajo sexual. Entonces no podemos enfocar bien la política pública y por lo tanto no podemos prevenir. Otra cosa, no tenemos educación suficiente. Hacemos muchos estereotipos sobre las personas de la comunidad LGBTIQA+. No hay suficiente institucionalidad para la comunidad. Entonces dependemos mucho de fundaciones y el Estado no se hace cargo lo suficiente. No se hace cargo, y lo sabemos, en salud transgénero, ni intersexual, ni tampoco no binaria. No hay salud mental suficiente tampoco, ni tampoco hay salud familiar. Porque la persona que es parte de la comunidad no es sola, también tiene una familia detrás. Muchas veces las familias no saben cómo enfrentarse a estas realidades. Además de ello, no hay un cupo laboral, ni para personas transgénero, intersexuales, no binarias, o que sean de la comunidad. Tenemos que entender, y muy bien lo dijo Erika, no es solamente a los compañeros gays, están las compañeras lesbianas, están las compañeras asexuales, están las compañeros intersex, no binarias, trans, etc. Entonces no hay un cupo laboral. Hablamos solamente del cupo laboral trans, pero bueno, ¿qué pasa con la otra comunidad, con el resto de la comunidad? No hay acceso para personas con discapacidades de la comunidad. Las tenemos completamente invisibilizadas. No tienen derecho al disfrute, no tienen derecho a tener una vida sexual activa. Bueno, ¿qué pasa con esas personas? Además de eso, volvemos y violentamos a aquellas personas, a aquellas niñeces que son parte también de la comunidad. No hablamos de las niñeces. No hablamos y obligamos muchas veces a niños muy pequeños, niñas, niñes, a operarse, porque sus familias son obligadas por médicos, médicas, a someterse a operaciones, sobre todo en el caso de las niñeces intersex. Y además no garantizamos participación. Entonces, ahí es donde el aparato estatal no se ve presente. En la comunidad no hay un aparato estatal presente, y debemos hacerlo. El 25 de noviembre, desde la Convención Constitucional de las compañeras del movimiento feminista, hicimos una iniciativa, una propuesta de iniciativa constitucional para poder resguardar a las niñas, mujeres
y disidencias sexogenéricas en ese sentido. Pero además, dentro de esta iniciativa aseguramos presupuesto para prevención, reparación y para que el Estado de una vez se haga parte de estas problemáticas que tenemos dentro de la comunidad. Si hacemos que el Estado simplemente logre hacerse cargo, avanzamos mucho más allá y tenemos que dar una respuesta institucional para estas problemáticas. Muchas gracias, Bessie. Vamos entonces ahora con Felipe Pino. Bienvenido. Cerrando esta ronda del primer tema. Su tiempo en pantalla, Felipe. Gracias y buenas noches a todas, todes y todos. Es un placer poder compartir con ustedes en una instancia que creo yo requiere de mucha unidad, análisis crítico, pero sobre todo de colaboración en favor de nuestra comunidad. Y eso es muy bueno de verlo aquí presente. Y un honor también para mí compartir con Emilia Schneider, a quien seguía hace muchos años atrás, desde que era dirigente de la FECH, y ahora la veo orgullosamente como una diputada electa de la República. Genial. Eso indica que por un lado hemos conseguido ciertos avances y podríamos pensar lo mismo si seguimos mirando el reciente logro legislativo como el del matrimonio igualitario. Pero por otro lado está la amenaza latente, y más que latente, concreta, que es el auge del neofascismo de derecha en Chile, que hemos podido ver todas y todos. Me imagino que ha pasado también en todas sus comunas, que a medida que aumentaba la popularidad de los discursos de odio circulando, provenientes principalmente de la ultraderecha, todos vimos aumentar los casos de violencias en nuestra comunidad, al menos en el territorio local. Así nos pasó en Valdivia, con una agresión, con una amenaza de querer golpear con un hacha a un grupo de amigos. Luego a un chico en Osorno lo arrastraron por el suelo con consignas homofóbicas y gritos pro Hitler inclusive, a ese nivel. Y yo creo que como antropólogo y activista, creo que todo esto pasa cuando se instala discursivamente este permiso de dejar ser la violencia. Cuando existe una persona que ya tiene un poco de poder, en este caso un candidato de la ultraderecha como José Antonio Kast, sus partidarios también como Jürgensen, Urriti Coechea, incluso la Tere Marinovich, que se atreven a hablar deliberadamente con un odio tremendo hacia las personas que somos de alguna forma diferentes y quedan en la completa impunidad y no pasa nada, y nadie les dice nada, no existe ninguna legislación institucionalidad que les diga, oye, eso está mal. Queda como si esto fuera una simple opinión en la cual cualquier persona puede tener antivalores de ese tipo y se las deja hacer. La consecuencia de esa irresponsabilidad y de ese odio es que hay gente que los toma para sentirse con el derecho de agredir a otros, a otras, porque ya lo escuchó y parece válido. Entonces creo que esa manera como se fue validando el discurso de odio hacia personas LGBT, IAQ+, o NDQ+, perdón, o contra inmigrantes, por ejemplo, llegar a ver escenas de violencia como las que se vivió en Iquique hace un mes atrás. Creo que fue como decía Erika, siempre pensamos que la ultraderecha, el neofascismo iban ascendiendo en Estados Unidos. Yo en algún momento llegué a decir, no puedo creer el nivel de quizás poca inteligencia, de humanidad que pueden tener las personas que viven en Estados Unidos, por más que sea la cuna del neoliberalismo y el capitalismo. ¿Cómo es posible que elijan un presidente así? Y hoy en día, un par de años más tarde, nos encontramos con el fantasma creciente y fuerte de José Antonio Kast frente a nuestras caras y muchas veces con sus partidarios en nuestras veredas. Y creo entonces que siendo la violencia un fenómeno bastante complejo, existe violencia estatal, han habido genocidios a lo largo de la historia, existe mucho más lejos, yo crecí en Magallanes y ya ocurrió el genocidio Segnam a finales del siglo XIX, vimos toda la usurpación de tierras mapuches en la zona sur donde vivo actualmente, y vemos la violencia en nuestra comunidad. Creo entonces que se requiere de una política pública, primero que todo a nivel nacional, pero con libertad de ejecución y división presupuestaria a nivel local, Exacto. que sea ejecutada por una institucionalidad específica, porque si no, muchas y muchos verán que cuando se hace un reglamento o protocolo, por ejemplo, de prevención de la discriminación, pero si nadie lo lleva a cabo y lo está fiscalizando todo el tiempo, queda nada, muchas veces en letra muerta y no hay nadie que esté encargado de poder promover esta política. Creo que entonces el abordaje debe ser institucional y también social desde las organizaciones sociales, pero no podemos hacer una tarea que le corresponde al Estado. Exacto. Muchas gracias, Felipe. Ya está tu tiempo. Bien, y así estamos cerrando el primer bloque.